Fernando Escriña, Oenir Sartú, Pablo Carrasco y Fernando López de Alessandro en esta mesa de lunes 5 de febrero de 2018. El movimiento de los autoconvocados está dispuesto a participar, si es formalmente invitado, en la mesa de trabajo que el gobierno prevé instalar después del feriado de Carnaval para analizar la situación del sector agropecuario, una mesa en la que inicialmente solo iban a concurrir las gremiales del agro. Esta resolución fue adoptada el sábado por 147 delegados que se reunieron en una asamblea que tuvo lugar en Durazno. Allí también decidieron que, a la espera de ese ámbito del gobierno, si bien se mantendrán en vigilia permanente, no adoptarán nuevas medidas de protesta. ¿Qué futuro tiene este movimiento que ahora adopta el nombre Un Solo Uruguay? Por ejemplo, ¿tiene chance de transformarse en un actor político de peso? ¿Algunos de ustedes querían discutir esto? ¿Quién? Sí, ¿Pablo, por ejemplo? Dale, vas tú. Sí, porque me resulta muy desafiante, es decir, me pongo en los zapatos de esta gente, me resulta muy desafiante la sobrevivencia, ¿no? Para una tribu que está muy dispersa geográficamente, que en realidad los que están allí, yo me considero conocer a casi toda la gente del interior y la verdad que no conozco a ninguno de los que lo hablan por él, así que digamos realmente doy fe que son ignotos, digamos, y tienen que dejar su trabajo y tratar de hacer esto. Lo que vaya a pasar, además, agregale de que ¿qué le va a pasar a este movimiento que no va a conseguir de aquí al 2019 nada? Ah, la flauta, mira el pronóstico lapidario de Pablo. En ese contexto, digamos. No va a conseguir nada. Nada. Es decir, acá ellos piden, digamos, parafraseando al presidente Tabaré Vázquez, en este problema de cáncer que tienen, ellos piden por un lado las aspirinas, que seguramente sea el gasoil y la luz, ¿no? Esa es la parte de aspirina, porque vos tenés un cáncer, pero igual querés una aspirina. Después tenés la parte de cura de cura final, que es el tamaño del Estado, el déficit fiscal, en realidad es el Estado. Y después tenés, el tercer pedido es, que creo que es el único sobre el cual esta gente tiene esperanza, que es la decencia. Es decir, están esperando mucho más decencia que dinero. Y en la decencia está la corrupción, la burocracia, la falta de respeto por la riqueza creada por otros, ¿no? Y del otro lado, del lado de enfrente, yo veo que tienen a alguien que no lo entiende así. Es decir, cuando se sientan a la mesa, ¿viste? Cuando vos tenés un problema con tu pareja que no la querés, el problema en realidad es que no la querés. Pero las conversaciones van por cualquier lado, ¿no? Entonces empezás a hablar del problema de lo que el vecino y ese barrio y la casa y el auto te complica la relación. Acá se sientan a negociar con el Estado y el Estado se pone a solucionar cosas cuando el problema es el Estado. Así que no se espera solución en el Estado, se espera que cambie el Estado. Entonces, eso es obvio que no va a cambiar. Entonces, el desafío es gigantesco que tiene esta gente que para sobrevivir. Yo después tengo en la siguiente intervención cosas que me parece que igual que no son estas, pero que se van a conseguir gracias a esta movida. ¿Quién sigue? ¿Sí? Los dejó pensando Pablo con la comparación esa con una pareja que no se quiere. Una sensación, como toda sensación así generalizante, es imprecisa, pero me da la impresión que este movimiento está impregnado por un concepto distinto al de la ciudad o al concepto tradicional respecto al gobierno. A mí me da la impresión que este movimiento sostiene aquello que un gobierno te puede hacer vivir peor de lo que vivís, pero ningún gobierno te puede hacer vivir mejor. Es decir, vivir mejor depende de tu esfuerzo, de las circunstancias, en este caso, por ejemplo, internacionales y demás. Me da la impresión que este movimiento lo que dice es, señores, un gobierno no me puede hacer vivir mejor porque eso depende de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mis actitudes, de la igualdad de oportunidades, etcétera. Pero hay gobiernos que te hacen vivir peor. Y ellos sienten que a camino de todas las dificultades de sus costos y demás, se le está haciendo más difícil producir. Y entonces, ¿cuál es la respuesta del gobierno? Es, sí, pero no pusieron el precio de los arrendamientos de la tierra. Una cosa
y Mujica diciendo, bueno, tendrían que haber ahorrado en la época de las vacas gordas. Es decir, no es que no le podemos pedir a este movimiento que articule un programa y unas propuestas. Es un movimiento de gente que está trabajando, que está produciendo, gracias a la cual el gobierno ha manejado números récord de exportaciones y números récord, es decir, se ha vanagloriado el propio gobierno del esfuerzo y de la producción de toda esta gente. Y entonces ahora que son los ricos, los de cuna, como se dijo ayer en el acto, la desigualdad producto de la cuna, etcétera. Hay que ser muy delicado en cuanto a buscar, no fogonear las diferencias sociales, no fogonear la diferencia campo-ciudad, y el papel del gobierno no es defenderse, atrincherarse y hacer un acto. Es decir, señores, comprendemos cuál es este problema, pero no fogonear, porque hay un tufillo a lucha de clases atrás de esto también. Vuelvo al eje. Sí. ¿Qué futuro tiene el movimiento de los autoconvocados? Yo voy a hacer una reflexión que tengo que hacer una aclaración previa. O sea, no me vas a contestar la pregunta. No, voy a intentar contestarla, pero desde la aclaración de que yo no conozco la interna, ni conozco el mundo rural, ni conozco la interna de este movimiento, con excepción de Eduardo Blasina, al que conozco bien, pero que él mismo dice no ser un representante formal. Entonces, uno lo que puede hacer es leer en función de lo que el movimiento dice, ¿no? Hago esa aclaración. Yo no lo conozco. Cuando hablamos del Frente Amplio, conozco el Frente Amplio. Cuando hablamos del movimiento de los autoconvocados, no los conozco, ¿tá? Entonces, lo que dicen, yo veo una cantidad de cosas absolutamente contradictorias. Es como que muchas cosas son verdad, pero son contradictorias, ¿no? Es decir, que tú me digas que el dólar tiene que bajar y que él tiene que subir, perdón. Otros quieren que el dólar baje, pues yo he oído decir las dos que el cosas. dólar baje, ¿no? Plantean que hay un problema con el atraso cambiario y que hay que atacarlo. Sí, claro, pero que hay atraso cambiario y que eso habría que modificar. La solución no es que mover el dólar artificialmente. Bueno, pero si tú decís que lo que hay es atraso cambiario, lo que estás diciendo es, bueno, devaluemos, porque no hay más dos lecturas sobre eso, ¿no? No ¿Qué otra cosa? No lo dicen, pero es la única consecuencia lógica, ¿no? Si yo te digo hay un incendio, digo, hay que apagarlo. Si yo te digo el dólar está infravalorado, bueno, hay que devaluar nuestra moneda. Digo, parece una lectura, pero no quiero detenerme en eso. Digo, después te plantean cosas como reduzcan los cargos de políticos y es decir, y los gastos terminan cosas que son absolutas, es decir, primero no tienen que ver con el sector, son cosas más bien decorativas, ¿no? Es decir, no van a modificar la situación del agro bajando los gastos, las partidas de secretaría. Esa es la decencia. No quiere decir que no haya que hacerlo, pero digo, no es un planteo específico de un movimiento de autoconvocados del agro, ¿no? A mí he tratado de buscar cuál es la lógica o qué es lo que está en el trasfondo de todo esto. Y a mí me da la impresión de que el verdadero trasfondo de esto es que no hay en el Uruguay un plan de qué política seguir o qué hacer con respecto a la producción rural. Parece que ese es el eje del asunto. Es decir, nuestro modelo ha estado basado en los inversores extranjeros que vengan. Entonces vienen, plantan soja, es soja. Vienen, plantan madera, es madera. Y cuando la inversión es muy grande, se le exonera de impuestos y de todo gasto y se le conceden beneficios. Si la inversión es chica, manejate. Y me parece que el fondo de la queja es la ausencia de un modelo productivo que esté coordinado entre el poder político y los productores, ¿no? Bueno, pero la pregunta era, ¿qué futuro tiene el movimiento? Yo coincido con gran parte de lo que se dijo acá. Ahora, ¿qué futuro tiene el movimiento? Dos partes. La primera, disculpen, acá me sale la desviación profesional. Yo estoy haciendo un trabajo, pero publicarlo pronto, donde hago una comparación muy estricta de el discurso rural de la fundación de la Federación Rural en 1915, cuando Brum se peleó con Railes y le dijo adiós latifundista. Ese discurso, el discurso del Comité de Vigilancia Económica en la década del 20 y el discurso del chicotacismo después, con el discurso de los autoconvocados de Un Solo Uruguay hoy. Dicen lo mismo a lo largo de 100 años. Y yo creo que eso es un síntoma de incomprensión, con todo respeto, ¿no? Es un síntoma de incomprensión de los cambios habidos en el mundo, de las transformaciones, porque es el mismo discurso que se repite hace 100 años.
Entonces, ¿cuál es el futuro de esto? ¿Qué futuro tiene? Yo creo lo siguiente. Yo pertenezco a un grupo muy chico del Frente Amplio que se llama Banderas del Iber. Ahora que estamos tan de moda con lo rural, somos pocos, pero bien montados, ¿no? Y estuvimos discutiendo el tema con varios compañeros, y yo creo que el Banderas tema... del Iber está dentro del Frente Libre Sereñi. Y estuvimos discutiendo profundamente, porque a mí me pasa lo mismo que a Unir, o sea, desconozco. Y creo que esto hay que aprovecharlo como una gran oportunidad. ¿En qué medida el movimiento Autoconvocados va a seguir? En la medida en que se discuta toda la realidad rural del Uruguay íntegra. O sea, racionalización de la producción, qué se produce, para qué, propiedad de la tierra, cuáles son los fondos viables y cuáles no son viables, cuáles son las unidades productivas que son viables y cuáles no, la tecnificación real. Y acá, discúlpeme, sale la desviación del profesor de Historia, también me gustaría discutir por un tema del discurso que se armó en los autoconvocados, el origen de las propiedades. O sea, la esencia básica del discurso se basa en que somos el país. Abastecemos al país, le damos de comer al país, somos la esencia del país. Yo quisiera también discutir un poco la historia de ese proceso, sobre todo en esa obra magnífica que es la historia rural del Uruguay moderno de Barrán y Nahum. Se analiza muy bien el origen de esas propiedades, el origen de esos latifundios, en algunos casos, en otros no. Yo creo que ha llegado el momento, me parece, y eso es lo que va a mantener la viabilidad del movimiento o no, si discutimos toda la realidad rural, toda la realidad productiva del agro, y hacemos el proyecto que falta, que decías vos, Venir, y que tenés razón al respecto. Pero ¿quiénes tienen que discutir eso? El Uruguay todo, los partidos políticos, las gremiales, todos. ¿Pablo? Sí, son plazos, me parece que es diferente que lo que manejan los autoconvocados, ¿no? Pero yo voy a seguir un poco mi razonamiento, digamos, en el sentido de que creo que sí van a conseguir los autoconvocados del futuro y dónde terminaría esto. Yo creo que por un lado movieron el poder del lugar, es decir, corrieron desde las oxidadas representaciones gremiales de la federación, la asociación, a un lugar que no se sabe ni dónde geográficamente queda, que es disperso, y no hay nada para el socialismo, para la izquierda, más complicado que tener algo imprevisible. Este movimiento es imprevisible, al principio no sabían ni con qué hablar, al final no sabes lo que quieren, es decir, necesitan a muerte que haya un partido atrás, que necesitan juntarlo con un partido, porque si lo juntan con un partido, ahí sí ya pueden decirle, pero ustedes serán peores, ahí viene todo el tú también, ¿no? Tú decís que quienes critican a los autoconvocados necesitan, entre comillas, que un enemigo mucho más con un definido, partido. Claro, necesitan para decirle que la calle Herrera fue peor, que los 90 fue un desastre. Es decir, ¿y a esto cómo se lo vas a decir? Se te re complica si no los tenés en un paquete, ¿no? Yo apoyo ese razonamiento. Entonces, falta el enemigo al que le puedas reprochar, vos sos peor que yo. Sí, claro, falta yo siempre digo, Oscar, ustedes también Andrade, ¿viste? Porque el único argumento es ustedes peor. Después, hay un trabajo de prevención acá. A mí me parece que después de este movimiento, la rendición de cuentas, tema de las rentas, que es una barbaridad, que algún día, Cotelo, tendrás que organizar un debate en esto de la renta. La renta agropecuaria, el alquiler de la tierra. La renta, ¿no? Es alquiler. Ciudadanos, ¿no? Pero la rendición de cuentas en particular hizo caro poner más impuestos. Esta rendición de cuentas iba a poner más impuestos. Y esto volvió caro poner más impuestos. Ya no es tan fácil para Constanza Moreira venir con un impuesto a la herencia. Ya no es tan fácil. Hay ese poder que además encima no lo controlan, así que empezás a hacer una olla ahí complicada y positiva. Después, me parece que son la primera persona que instalaron lo políticamente incorrecto. No se habló de la motosierra, a la calle le costó una elección, pero tenemos en la proclama el himno a la motosierra, digámoslo como es. ¿Cómo? Sí, digamos, el recorte del Estado es uno y otro, recortar el Estado. Hacha, será porque la motosierra es una palabra con tristes recuerdos, ¿no? Y por último, creo que están tomando algo que la oposición siente y que los partidos, por razones me parece que bastante mezquinas, no hacen, que es juntar toda la oposición. Es
Es decir que acá tenemos un problema mucho más grande que las jurisdicciones y las pequeñas chacas que tienen los partidos. Bueno, entonces, el futuro me parece que ellos van a sobrevivir porque yo les veo un enorme talento. Los partidos no tienen que meterse en eso, tienen que hacer vender sus propias imágenes, y es la gente la que va a decir, mira, al final esta imagen que ve de este partido se parece bastante a este movimiento que en realidad es mi referencia. Yo quería, porque me quedó por decir lo del futuro, que era la pregunta. Que era la pregunta, la consideración. No, pero lo que me parece que acá hay una cosa que es profundamente contradictoria, ¿no? Es decir, uno de los problemas sociales que uno sepa más grave es que los pequeños productores, las empresas familiares se funden, no pueden sostenerse y se pierden. Ahora, yo digo, ese sector social, es decir, a escala familiar, ¿cómo piensa sobrevivir sin el Estado? Sin alguna política pública que decida apostar a la producción, a la pequeña producción. Entonces, que ese sector social plantee el achicamiento del Estado o la limitación del Estado, pero hay una contradicción. Es decir, ahí está mezclado el discurso. Los productores hortifrutícolas no fueron a Durazno. No, bueno, por eso digo, ahí en ese discurso se mezcla, en algunos casos, el interés de quien quiere pagar menos impuestos o que el Estado gaste menos, con en realidad el interés de sectores que sí deberían demandar una intervención proactiva del Estado. Claro, pero creo que el futuro va a depender, para contestar a la pregunta, el futuro va a depender de que sean capaces de definir aquí qué están pidiendo y qué están representando, a quién están representando, porque si no hay contradicciones muy fuertes. Pero yo interpreto de este movimiento, que también desconozco, yo interpreto que se refieren a otro Estado, no al Estado que hace políticas de promoción, de trazabilidad y todos los grandes avances que... Más temprano, el diputado Alejandro Sánchez del MPP, a propósito de los reclamos de achicamiento del Estado, destacaba que la trazabilidad ha sido una herramienta muy poderosa que para no es de este gobierno, es un esfuerzo para el despegue colectivo del agro y sobre todo la ganadería, y sin embargo sigue impulsada desde el Estado, ¿no? Pero por supuesto, y no por este gobierno, fue el origen, ¿verdad? Pero Pablo, a ver, ¿qué ibas a agregar de eso? Nada, me hace acordar a los barcos que un día Mussolini, y Hitler le decía, me estás hundiendo barcos que yo un día hace 4 meses, digamos. Lo de la trazabilidad nació, creo que en el gobierno de Jorge Valle. Sí, no fue feliz la cita del diputado. Pero está bien, pero no importa. No, pero es como ejemplo de la acción del pero Estado, ese es el Estado que queremos. Yo creo que ese es el Estado que queremos todos. Es el Estado, no es el Estado pesado, burocrático, a eso me refiero. Y en cuanto al futuro, para poder referirme al punto, quiero decir esto, yo creo que dieron un paso muy importante de madurez cuando suspenden las medidas. Y eso yo creo que le posibilita perdurar, porque estos movimientos no pueden desgastarse en medidas, y mucho menos que enfrenten a un gobierno, y mucho menos a un partido como el Frente Amplio, que tiene una capacidad de movilización que quedó demostrado ayer. Si la pregunta era ¿qué hacer para sobrevivir y continuar? Bueno, este tipo de medidas, suspender, esperemos. No nos vamos a apurar, tenemos todo el tiempo del mundo para esta movilización y esperemos que el gobierno nos convoque y a ver qué nos propone, porque en definitiva el que gobierna es el gobierno. No le podemos pedir a estos movimientos que le den las soluciones al gobierno. Fernando. Sí, yo creo que van a trascender, un solo Uruguay va a trascender, en la medida en que, repito, se discuta un plan general de la realidad rural del Uruguay. Porque de lo contrario, yo creo que hay sectores que se van... Si el gobierno decide no discutir eso, ¿muere el movimiento? No lo sé. Pero ¿Mata el movimiento? Puede ser, porque yo creo que puede dividirse. O sea, en la medida en que haya soluciones puntuales para sectores puntuales, que me parece que es lo que están apostando varios, eso va a debilitar al movimiento. ¿Alguien tiene algo más para decir sobre el tema? Yo podría... Sí, dale. No, yo insisto en que es la definición de qué es lo que realmente se reclama, y que me parece que es un error plantearlo como un enfrentamiento campos. Hay visiones locas, ¿no? Es decir, por ejemplo, frente amplismo, antifrente amplismo, campo-ciudad. Es un disparate. Esas visiones no aportan nada al asunto. Pero ¿no? hay un matiz también allí, es Estado. Por ejemplo, pongámonos en la cabeza un productor y analicemos, por ejemplo, la situación de AFE o de Pluna, es decir, la parte, como el esfuerzo que hace el Estado por mantener
a funcionarios públicos en determinadas condiciones, cómo lo ve un productor que tiene que echar gasoil y entonces sabe que los precios internacionales bajaron en su momento y no fue eso respetado en su ecuación productiva. Esa es la mentalidad. No es el tema estar contra el Estado. Yo creo que ningún uruguayo, por su propia tradición ballista del país, está contra el Estado en el sentido que volver al Estado juez y gendarme, eso no existe, ni siquiera en los más liberales. El tema es un Estado que pueda articular, que pueda, por eso un solo Uruguay, y a mí el nombre, hoy discutíamos con Fernando, con mi tocayo, y a mí me parece bueno el nombre, hay un concepto ahí, hay muchos quizá visiones del Uruguay, pero está bien que todos tengamos nuestro lugar debajo de esas concepciones. ¿Lo último, Pablo? Sí, yo creo que si hay algún eje que a mí me da la sensación de que corta este conflicto es, por lo menos así lo sienten, me parece, los autoconvocados, inteligentemente fueron por un solo Uruguay, pero el dolor está en sentirse que mientras ellos crean riqueza, hay una cantidad de actores que destruyen riqueza. Y entonces, cuando vos venís de afuera y venís a Montevideo y estacionás en 6 lugares y viste 12 cuidacoches que violentamente te sacan 10 pesos cada uno, y que esas personas son saludables, ¿no? Estoy seguro que tienen carnet de salud, podrían trabajar en la activa del puerto, podrían trabajar, ¿no? Y bueno, y ahí entonces hay esa parte de valores, esa parte de decencia que piden, que es mucho más que la plata que piden. Y después lo que decía, eso es todo otro tema, pero lo que decía O'Neill respecto al Estado que viene y que va, son diferentes estados, están pidiendo, se fijaron por ejemplo que el Ministerio de Ganadería nadie lo nombra. No lo precisamos en esta discusión. Estamos hablando con el patrón y no con el gerente, ¿no? Que el gerente se fue y nadie se enteró. Es decir, es más, le ponen una comisión. Tenés un ministerio entero y ponen una comisión para discutir, ¿no? Ahora, pagate el adorno que es el ministerio. Curiosamente no está claramente planteado el problema del diferente tratamiento tributario que hace el Estado a la mega inversión. Sí, pero estuvo en la proclama, ¿no? Sí, está en la proclama. El reclamo empiezan hablando, es decir, llega pero los puntos no. Cuando deberías, no está en el programa, exactamente no está. Pero estoy tan de acuerdo, Daniel, que yo digo que los grandotes, esos que dicen que están los oligarcas se sientan con el gobierno, no van a Durazno con 38 grados de calor. Así que ahí están tranquilo que está el chiquitaje.